Ya viví por 40 días, la lluvia empezó a caer, hasta que por fin alarma. Señores, buenas tardes. Vamos a empezar la capacitación denominada auditoría, fiscalización e inspecciones de seguridad. Mi nombre es Joel Sandoval y soy capacitador de seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver nuestros objetivos. Será conocer definiciones y generalidades relacionadas con auditoría, fiscalizaciones e inspecciones de seguridad. Analizar las obligaciones legales relacionadas con las inspecciones de seguridad. A veces estamos en el campo y nos preguntamos cuál es la diferencia entre inspección, auditoría y para qué sirve cada una de ellas. ¿Qué beneficios obtengo? ¿Quiénes las aplicarán o quiénes las aplican? Vamos a ver una definición fácil que dice lo siguiente. ¿Qué cosa es fiscalización? Es un proceso sistemático, documentado, realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional de la ley 29783. Entonces, la fiscalización en el Perú relacionado con el trabajador, con la persona del trabajador, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que ustedes conocen. Y cuando estos eventos no deseados en el trabajo se presentan con materiales, equipos, herramientas, entonces ahí viene OSINERMIN, es el organismo fiscal, el organismo supervisor en la inversión de energía y minería. Entonces así tenemos la fiscalización en seguridad y salud ocupacional en el trabajo. ¿Qué es una auditoría? Es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Las inspecciones es la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Las disposiciones legales se entiende de seguridad y salud ocupacional. Entonces, acá en este cuadrito vamos a ver quién hace o cuál es el criterio, ¿no? Porque tanto la auditoría, la inspección como la fiscalización podría tener un criterio personal, ¿no? Una persona podría opinar en sentido propio que a mí me parece que las guardas de seguridad deberían ser pintadas celeste, ¿no? Y si la empresa es de carne, bueno, le pintamos color rojo. No. No puede haber criterios personales, ni personalísimos. Todo está basado en normas legales, en estándares, en reglamentos, en leyes, tanto en el Perú como en el extranjero. Entonces, nosotros, para realizar una fiscalización, tenemos que aplicar la ley 29783 por parte de SUNAFIL, ¿no? Entonces, si SUNAFIL viene que hace una fiscalización, nos va a aplicar y ese va a ser su criterio. ¿Qué dice en la ley? ¿Qué dice en la modificatoria de la ley de seguridad y salud del trabajo? Cuando nosotros realizamos o nos realizan una auditoría, entonces existe una norma ISO 19011 del año 2018, auditorías en sistema de gestión. Entonces, tenemos un sistema ISO para calidad, para medio ambiente, para responsabilidad social, para emergencia. Entonces, el auditor va a tomar como criterio qué es lo que dice esta norma. También decimos que para lo que es las inspecciones, comprobamos el cumplimiento de estándares de escalera, por decir. Entonces, ese estándar, la empresa lo ha elaborado, pero en base a una ley, a una norma. Y nosotros no podemos hacer documentos de gestión que vayan en contra de la norma o de la ley. La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, hay un auditor, un auditado. ¿Y quién será el auditor? Es la persona con las competencias para realizar una auditoría. Entonces, hay auditores internos, externos y auditor líder. Entonces, son personas que han llevado o tienen ciertas competencias porque se han capacitado y tienen una certificación como auditor interno, después como auditor externo, y dentro de esa experiencia se van a certificar como auditores líder. No todos, por supuesto, ¿no? El auditado es la organización objeto de la auditoría. Entonces, el auditor será una persona con capacidades y competencias, y cuando viene a nuestra empresa, nosotros somos los auditados. En el marco legal,
el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Eso está en la ley 29783, exactamente en el artículo número 43. En nuestro reglamento 024 y 023 dice lo siguiente: el titular de la actividad minera realizará auditorías internas de su sistema de gestión y salud ocupacional de acuerdo al programa anual y requerimientos del sistema. Entonces, todas las empresas elaboramos un programa anual de auditorías. El titular de actividad minera realizará auditorías externas dentro de los 3 primeros meses de cada año, a fin de comprobar la eficacia de su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para los riesgos laborales y la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Eso está en la ley 29783. En el artículo 3 dice, establecen disposiciones para las auditorías de los sistemas de gestión, seguridad y salud de trabajo en las empresas mineras. En el artículo 3 dice, en el primer trimestre de cada año. En el artículo 4, el informe de auditoría debe presentarse en los primeros 5 días hábiles de abril de cada año al Ministerio de Energía y Minas, a los INERMIN, al gobierno regional correspondiente y a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la jurisdicción de la empresa minera. Artículo 5, en función al informe de auditoría, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Energía y Minas, coordinarán para adoptar acciones pertinentes, en tanto que OSINERMIN y los gobiernos regionales fiscalizarán de acuerdo a sus competencias e impondrán las sanciones que correspondan, cuando corresponda. Disposiciones transitorias y complementarias. Para la realización de las auditorías se podrá contratar a las empresas supervisoras habilitadas por OSINERMIN. Y en SUNAFIL también hay personas naturales y jurídicas, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de una auditoría? Verificar que la organización cuente con un sistema o programa de prevención de riesgos capaz de evitar las pérdidas a la organización debido a los accidentes personales, daños a la propiedad, al proceso y al ambiente, y que permita, a la vez, garantizar la salud de sus trabajadores. Entonces, vamos a decir que hay tipos de auditorías. Por el momento tenemos 3, de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. De primera parte decimos a la auditoría interna, para evaluar la eficacia del sistema, identificar las oportunidades de mejora de cada empresa, ¿no? Entonces, la empresa capacita a su personal del staff, parte técnica, y realizan una auditoría interna. De segunda parte decimos cuando es una auditoría externa, para evaluar y seleccionar proveedores. En el caso, el titular minero Chogan ha contratado a la empresa Berú Veritas del Perú para que audite a todas las empresas que dan servicios o productos a Chogan y que cumplan el marco regulatorio de lo que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. La auditoría de tercera parte es la organización, es una auditoría externa, certificación o reconocimiento por un tercero. Entonces, una cosa es que las empresas tengan que implementar un sistema de gestión y otra cosa es certificarse. Entonces, hay empresas como Royal Insurance aquí en el Perú, como Berú Veritas, como SGS, y hay otras 3 más, creo. Una es la cooperación técnica Tuberland, la cooperación técnica alemana aquí en el Perú también, hacen certificaciones a las empresas. Y como ustedes entenderán, es un servicio y ese servicio hay que pagarlo. Y no es barato todavía en el Perú certificarse, ¿no? En calidad, en seguridad, responsabilidad social, en medio ambiente, etcétera, etcétera. Participantes en las auditorías, el cliente usuario, el auditor y el auditado. Mediante Decreto Supremo 014-2013, publicado el 24 de diciembre del año 2013, se creó y se aprobó el reglamento Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Como todo círculo de mejora continua, en las auditorías también empieza por la planificación, hacer, verificar y asegurar. Entonces, cuando hablamos de planificación, inicio, equipo auditor, contacto inicial, revisar documentos, preparar auditoría de campo, la lista de verificación. Se hace un checklist. Entonces, ahí verificamos para el paso número 2. El día que vamos a hacer la auditoría empezará con una reunión de apertura, ¿no? Entonces,
se va a aplicar lo programado, ¿no? El horario, la extensión, el lugar, la parte operativa y la parte documentaria que se va a pedir. Entonces, al final de esta actividad operativa, se realizará una reunión de cierre, ¿no? Donde los auditores o el auditor líder, en este caso, va a manifestar cuáles son los hallazgos, ¿no? Cuáles son las no conformidades, es decir, los desvíos legales que han encontrado, cuáles son las oportunidades de mejora que tiene que la empresa realizar. Y este informe pasa a la gerencia general, donde se hace la revisión por la dirección del informe de autoría, ¿no? Entonces, ciertamente que la empresa tiene que tomar las medidas inmediatamente para poder controlar todo lo que está como no conformidad. Y la no conformidad, como reitero, es un incumplimiento legal. En el informe de auditoría, pues se describirá, ¿no? Se describirá la evaluación y la herramienta de auditoría, ¿no? ¿Qué reglamento, qué decreto supremo, qué ley se ha incumplido en su artículo y cuál sería el levantamiento, ¿no? Vamos a ver ahora otro tema tan importante que se llama la fiscalización. ¿Cuál será la definición? Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. ¿Quién es el fiscalizador? Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre los asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenten con autorización expresa de la autoridad competente. Entonces, acá están las autoridades competentes, sería SUNAFIL o SINERMIN y los gobiernos regionales. Con fines de evaluar la gestión de seguridad y salud del trabajo, a nivel nacional, la SUNAFIL y o SINERMIN facilitarán semestralmente al Ministerio de Energía y Minas información sobre los resultados de acciones de inspección y o fiscalización según sus competencias. Los funcionarios de la autoridad competente, tales como supervisores, inspectores y fiscalizadores, estarán facultados de acuerdo a las normas legales vigentes para supervisar, inspeccionar y fiscalizar la totalidad de trabajos e instalaciones que formen parte de las propiedades mineras, para lo cual el titular les dará las facilidades requeridas. Durante la supervisión, inspección o fiscalización se verificará el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud ocupacional referidas a política, estándar, procedimientos, prácticas, reglamentos internos. Todas las empresas tienen que tener sus estándares y procedimientos, su per se línea base, su política. En base a eso, los trabajadores cumplen sus tareas. Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el subsector de minería. Eso está en el protocolo 004 de la resolución Superintendencia SUNAFIL número 265 del año 2017. Es un instrumento técnico normativo, establece las reglas y criterios para la inspección, lista de verificación en materias de seguridad y salud de trabajo en el subsector minería, funcionarios y fiscalizadores de SUNAFIL. En el marco legal de las inspecciones, decimos que las disposiciones adoptadas para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tienen en cuenta los resultados de inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Los registros obligatorios del sistema de gestión y seguridad del trabajo son registro de inspecciones internas de seguridad en el trabajo. Son obligaciones generales del titular de actividad minera efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o eliminarlos. Bueno, aquí vamos a ver que las inspecciones para evidenciarlas tienen que estar registradas, ¿no? Y tienen que indicarse cuál es la observación y cuál es la recomendación para levantar esa observación. Tienen un plazo de subsanación. Estas inspecciones, el formato que utilizamos es ABC. Todas las observaciones del capítulo A tienen 24 horas para ser levantadas como máximo. Del capítulo B, 72 horas. Y del capítulo C, 7 días. No hay otros plazos. Son los plazos que utilizamos como estándar para que se lleven a cabo en hora y fecha de plazo máximo.
¿Qué es una inspección? Es un proceso de observación directa de trabajos, procesos, condiciones, medidas de protección, cumplimientos, dispositivos legales, etc. Miren, una inspección, para que pueda ser validada, se puede hacer una actividad, se hace una inspección, al final, nosotros en seguridad validamos. ¿Qué cosa es validar? Decimos, esta inspección cumplió con los estándares que existen. ¿Y cuáles son los estándares y criterios? Sabemos de que hace más de 155 años, por Dupont, los estudios de Dupont, establecían que un 86% de accidentes en el mundo son por actos subestándar. Entonces, en una inspección tiene que haber más actos que condiciones subestándares. Vamos a ver que en un ambiente de trabajo hay una lata de leche aplastada en el suelo. En otro, hay un papel de un hipercé pasada en el suelo. Una ventana está sucia. Señores, eso no va a causar la muerte de nadie. Son condiciones subestándares. Están fuera de estándar, sí. Pero donde le vamos a poner atención en las inspecciones y en las OPT es en los actos subestándares, que ese acto subestándar nos va a indicar una conducta preocupante del trabajador. No decimos conducta buena o mala, ¿no? Una conducta preocupante. Vamos a decir que un trabajador está realizando trabajos de pintura, está preparando el thinner, mezclando con la pintura y se pone a fumar. Eso sí es preocupante. Un señor esmerilador que no se ponga la careta, que no se ponga lentes, googles, nada, eso es una observación muy importante, un acto subestándar para nuestra inspección. Un señor que esté realizando trabajos de soldeo o soldadura eléctrica sin respirador, eso merece nuestra atención. Un compañero conductor realizando la operación de su vehículo sin cinturón de seguridad, eso merece nuestra atención, es una conducta preocupante. Un conductor de vehículo hablando por celular y conduciendo el vehículo, eso es un acto, su estándar, y esa conducta de trabajador es preocupante. A eso orientamos nuestra atención cuando realizamos una inspección. Vamos a decir que la escoba está en el suelo, no está en un lugar, vamos a decir, adecuado, está en el suelo, se cayó la escoba. Eso no va a generar accidentes. Y si lo fuese, no vaya a producir accidentes graves ni severos. Entonces, acuérdense que si nosotros tenemos un extintor que no tiene la inspección del mes, será una condición subestándar. Más preocupante será que el extintor esté descargado en una zona donde hay trabajos en caliente. Inmediatamente hacemos la inspección y para que continúe ese trabajo tiene que levantarse esa observación. Así es, porque si yo tengo un carro sin freno, el vehículo no va a estar trabajando sin freno, ¿no? Se para ese vehículo y no va a circular hasta que no se levante esa condición subestándar. Eso es así, por si acaso. Si no, ¿qué objeto tendría ser una inspección? ¿En qué nos benefician las inspecciones? Permite identificar peligros y controlar los riesgos, establecer planes de acción, determinar la efectividad de las prácticas y controles actuales, prevenir daños materiales e interrupción del proceso y prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. ¿Quiénes realizan la inspección? Por ejemplo, el checklist de preuso, los trabajadores, el supervisor del área. Planeadas y no planeadas, la alta gerencia tiene que participar, el comité de seguridad, supervisor de área y el supervisor de seguridad. Cuando hablemos en este reglamento, el supervisor simplemente es el supervisor operativo, mecánico, eléctrico, civil. Cuando dicen otra parte, supervisor de seguridad, se refiere a dos personas. Uno puede ser el supervisor representante del comité, cuando la empresa tenga menos de 20 trabajadores, o el supervisor de seguridad y salud de planta de la empresa. ¿Cuál es la metodología para realizar inspecciones? Hay que hacer una preparación, lo que es la planificación, la ejecución, establecimiento de planes de acción y acción de seguimiento. Si hacemos una inspección y no hacemos seguimiento, es bastante difícil que podamos obtener resultados. En la preparación hacemos una lista de equipos de cada unidad, bombas, motores, hornos, esmeriles. Entonces, si hay un esmeril, quiere decir que hay trabajadores en producción, fabricación, ¿no? Determinar el recorrido, deberá contar con la información del área a inspeccionar, revisar informes de inspecciones anteriores, preparar lista de verificación, llevar copia de los estándares de seguridad y salud, así como elementos de referencia, que sirve como elemento de referencia, ¿no? Si yo voy a verificar, por ejemplo, botiquines y les pregunto, ¿con qué estándar? Entonces me dirán, con el anexo B del decreto supremo 011 del 2019. Es el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Construcción. Ah, ya, en base a eso, porque si no, ¿cómo controlamos? Vamos a verificar que lo que está dentro de un botiquín esté de acuerdo a norma y de acuerdo a ley. ¿Cómo verificamos? Puede estar lleno, pero de repente tiene ahí agua de manzanilla, agua de azahar, es una botellita con querosene. Ah, eso no está en el estándar. Entonces, eso vamos a observar. No puede, en un botiquín no puede existir ningún medicamento. He encontrado pastillita para el dolor de cabeza, pastillita para el dolor de barriga, pastillita por el dolor de muela, pastillita para el dolor de oídos. La única persona que puede medicar es un médico. Si su empresa tuviese un médico, ellos sí pueden tener medicamentos, pero en un botiquín no existe ningún medicamento. La ejecución, para ejecutar una inspección, tenemos que estar con actitud positiva. Nosotros vamos a comprobar que el botiquín esté operativo y completo, ¿no? Nosotros no vamos a comprobar que esté inoperativo. Nosotros vamos a comprobar que ese extintor que está ahí esté operativo y completo. Nosotros vamos a comprobar en el campo que nuestro compañero esmerilador esté con su careta de policarbonato, ¿no es cierto? Que esté con su manillo de cuero cromo, que tenga un procedimiento de esa tarea ahí. Eso estamos yendo a comprobar y debe estar ahí. Esa es la inspección. Las observaciones se van a terminar en base a incumplimientos. Que alguien esté realizando trabajo en altura o en caliente y otro tu procedimiento. ¿Dónde está el checklist de tu herramienta? ¿Tienes curso de capacitación de trabajo en altura? Entonces, esas van a ser las observaciones que encontramos. Buscar siempre las causas básicas de los peligros detectados. Entonces, ¿cuáles son las causas básicas? Las causas básicas serán factores personales, factores de trabajo. Y cuando decimos causas inmediatas, estamos hablando de actos y condiciones subestándares, ¿no es cierto? Eso lo determina un simple RAC. Esa hojita que ustedes tienen RAC, ahí encontramos cuáles son los actos y condiciones que nos va a servir de insumo para completar la parte escrita de la inspección. La inspección tiene una parte escrita, el incumplimiento por escrito, y una fotografía que nos indica cuál es la acción, el acto o la condición evidenciada, ¿no? Los planes de acción, la gravedad de la potencia de la pérdida, la probabilidad de ocurrencia de la pérdida, el costo del control, seguimiento de los planes de acción, justificación para pestaña de control y alternativas de control. Entonces, no es que nosotros vamos a encontrar una observación y decir esta es la solución, no. Tenemos que ajustarnos al reglamento, qué cosa dice, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en los temas de COVID, se están haciendo inspecciones en los comedores o en los lugares donde se preparan los alimentos y encontramos las personas que están con un pantalón negro, un pantalón marrón. ¿Y saben qué? En el Decreto Supremo 363 del Ministerio de Salud, que es bastante antiguo, del año 2006, si no me equivoco, ahí dice que los trabajadores que realizan trabajos en cocinas o comedores deben tener ropa de color claro. Y que yo sepa, el color negro no es un color claro, ¿no es cierto? Es un color oscuro. ¿Cuáles serían colores claros que usted conoce? Blanco, celeste, amarillo. Esos son colores claros. No, el negro es un color oscuro. Entonces estamos yendo en contra de la norma. En contra de la norma estamos yendo. Acción de seguimiento, comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas, controlar las acciones durante su etapa de desarrollo para asegurar que satisface los propósitos, verificar que la acción se inicia de acuerdo a lo programado. Ejecutar revisiones cuando la acción esté en operación por algún tiempo. Entonces, ¿cómo comprobamos que vamos a decir que el equipo que se reparó está operativo? Si está apagado, no lo vamos a comprobar. Tendría que estar prendido para que el mecánico o el responsable de esa área determine que sí, ya no tiene humo, ya no recalienta o ya no se enfría, indistintamente de lo que es, cuál haya sido la observación principal. El seguimiento, verificar la ejecución de la acción inmediata de acuerdo a la fecha de cumplimiento de propuestas. Solicitar la evidencia de implementación de la acción inmediata mediante la siguiente documentación: matriz y per se nuevas, autorizada, registro de monitoreo de la inspección, planos, fotos, correo electrónico, otros que puedan evidenciar. Evidenciar una copia electrónica al área de seguridad y salud ocupacional y el área de medio ambiente respectivamente. Monitoreo de acciones correctivas. Monitorear que las medidas correctivas se hayan implementado. Verificar que las medidas correctivas solucionen el problema original tal y como se programó y monitorear los efectos de las medidas correctivas. Entonces, si yo digo,
que aquí en este cuarto falta iluminación, entonces, ¿cuántos focos pondré? ¿100? ¿200? ¿Un foco chiquito? No. Entonces, hay que verificar que esa observación se haya levantado y cumpla el propósito. Entonces, la acción correctiva, si estamos hablando de oscuridad, no van a poner un foco negro, ¿no? Entonces, ¿en qué ayudaría eso? Entonces, la medida correctiva hay que hacerle un seguimiento. Calidad de acciones correctivas y jerarquía de controles. Entonces, tenemos igual 5 jerarquías y vemos acá eliminar, sustituir, control de ingeniería, administrativo y EPP. Cuando nosotros estamos hablando en el COVID sí hay 6 jerarquías de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. ¿Qué es lo que dice? Que el carácter es un control. El carácter de las personas, me refiero, ¿no? Entonces, eliminar es un buen diseño, diferente método, etc. Sustituir, usar material menos peligroso. Ingeniería, guardas, barreras, ventilación segura, alarmas, paradas, etc. Administrativo, son los procedimientos, la política, la capacitación, los vigías, la señalización, la delimitación de trabajo. Y EPP, los equipos de protección personal, los equipos de protección colectiva y los equipos de protección específica. Bueno, tenemos inspecciones que se tienen que realizar sí o sí antes de realizar el trabajo, como es las inspecciones de preuso, son diarias, ¿no? Zonas y condiciones de alto riesgo, los sistemas de izaje, las grúas, lo que usted utilice para izar, eso hay que ser inspecciones diarias. Semanal, bodegas, talleres, almacenes, polvorines, materiales peligrosos, almacenes de materiales peligrosos, acopios temporales, ¿no? Mensuales, descargas portátiles, cables de izaje, cable carril, sistema de alarma, sistemas contra incendios, sistema de bombeo, instalaciones eléctricas, botiquines. Trimestral, herramientas manuales y eléctricas. Bueno, hay un caso muy importante que se llama las herramientas defectuosas, deben ser separadas. Entonces, las herramientas no pueden ser artesanales o hechizas, como quieran llamarlo. No tienen que ser herramientas técnicamente homologadas. Quiere decir que tenga una Stanley, Baco, Tramontina, ¿no? ¿Y para qué realizamos o por qué realizamos inspecciones? Para que las condiciones cambien, ¿no? Si están subestándar o se vuelvan estándar. Las cosas se desgastan, sí, los vehículos cuando salieron de fábrica eran nuevos, pero ahora ya están en operación y ya no están nuevos, y el fabricante recomienda realizar inspecciones periódicas, ¿no? Es una responsabilidad legal de la unidad minera para con sus trabajadores y de las empresas contratistas para con sus trabajadores también. ¿Para qué realizar inspecciones? Para identificar y eliminar los peligros potenciales, evaluar la efectividad de las prácticas de controles actuales, registrar las fuentes de lesiones y daños, identificar condiciones subestándares en el trabajo, actos subestándares, determinar cuándo un equipo o herramienta se encuentra en condición subestándar. Las inspecciones de seguridad tienen por objetivo requerimientos establecidos en las normas legales, políticas, estándar, procedimientos, prácticas y reglamentos internos, compromisos asumidos establecidos en el EIA, el Estudio de Impacto Ambiental, Programa Anual de Seguridad en el Trabajo, competencias del inspector, comunicativo y observador, capacitación para analizar y sintetizar información, imparcialidad para la evaluación, emitir juicios técnicos, discreción y actitud constructiva. Esas son las cualidades que tiene que tener un inspector. Entonces hay que ser muy moderado para no emitir opiniones personales, ¿no? Las cosas y los temas de seguridad tienen desviaciones, pero yo no puedo decir su empresa está mal, su trabajo está mal, eso no puedo decir. Tiene ciertas desviaciones, pero con las recomendaciones que voy a poner y el cumplimiento suyo se van a poder sanar y todo quedará en el marco del estándar o el estado operativo. Hay inspecciones generales, no planeadas, planeadas, cruzadas, previas al cambio de turno, de preuso, recorrido de seguridad y salud, de comité de seguridad y de orden y limpieza. ¿Qué, cómo y cuándo debemos observar? Entonces, observar viene una definición que dice que vamos a utilizar todos los signos. Entonces, podemos mirar, podemos tocar, palpar, coger, podemos oír, podemos inhalar. El único sentido que normalmente no usamos es el del gusto, pero cuando vamos a hacer una inspección a un comedor, sí tenemos que probar, ¿no? Si
este alimento tiene mucha sal o poca sal, por decir. ¿Qué sucede cuando observamos? Al observar, un estímulo se activan procesos mentales como la atención, la concentración y la memoria. Atención para focalizarnos en el estímulo, concentración para mantener la atención y memoria para relacionar el estímulo con conocimientos previos y darle significado. Entonces se basa el criterio, ¿no? ¿Qué cosa debe haber en el reglamento? En el reglamento, en el anexo B del decreto supremo 011-2019, dice, está la lista, está publicada, qué cosa debe haber, vendas, curitas, férulas, todo lo que nosotros necesitamos, lo vamos a obtener de nuestro criterio. Pero ese criterio no es personal, es criterio basado en la norma, en el reglamento. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían algunas diferencias entre una inspección y auditoría? La inspección se comunica sin comunicación previa, porque existen inspecciones inopinadas. En la auditoría no existen de ese tipo. Hay que informar, avisar con la debida anticipación cuándo se va a llevar a cabo la auditoría. La inspección no siempre es planeada y documentada. En cambio, la auditoría siempre es planeada y siempre es documentada. En la inspección procura verificar fallos. En la auditoría procura verificar hechos negativos y positivos, desviaciones a la seguridad. En la inspección se centralizan acciones, en la auditoría se supervisan las acciones. En la inspección evalúa de cerca un producto o un servicio basado en los requisitos específicos, por ejemplo, puede ser el diseño, ¿no? En la auditoría identifica el cumplimiento de algunas especificaciones, normas, acuerdos contractuales, entre otros. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta presentación y no duden en consultar con el supervisor de su empresa, con la supervisora de seguridad, para hacer llegar todas las dudas, inquietudes, preguntas o reclamos si tuviesen con respecto a esta presentación de fiscalización, auditorías e inspecciones de seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias por su atención. Han sido muy amables.